Buenos días a todos los que nos acompañan y a los que nos escuchan por internet. Hoy es 19 de enero de 2014, nuestra segunda clase del año. Hoy vamos a comentar el libro, como les dije, Ilusiones. Por cierto, lo conseguí en español y hoy se los envío o mañana, porque ahí la clase ayer no la pude enviar puesto que YouTube no me acepta archivos en MP3. Lo convertí a MOV y a otras cosas y ahí estoy luchando. Quizás esta tarde ya pueda enviarlos todos. También conseguí el libro Los Vedas, ¿okay? Eso lo voy a leer y por cierto, aquí están 3 libros que tenía sobre los Vedas. Aquí Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda, todos con cantos y cosas de esas. ¿Por qué viene eso? Porque Sai Baba dice que todo lo que está escrito en los Vedas, eso es la vida para tener pensamientos sublimes. Conseguí decía Aurobindo, los Upanishads, y hay uno de Sai Baba que también tengo que se llama los Upanishads, Sai Upanishad. Y si Aurobindo, el secreto de los Vedas, aquí podríamos ver más el que conseguí ayer de los Vedas de otro Swami, está en español, por cierto. Vamos a ver qué sale de ahí para la próxima clase, comenzar un poco sobre los Vedas. Ayer también escribí a Drúmbalo sobre si conoce a través de Todd, de su experiencia propia o de otro maestro espiritual elevado, que se haya mudado la Kundalini de la tierra de Perú, Chile, hacia Agua Clara, Venezuela, por allí. Y también hablé ayer con el doctor Andrés Leonardo Chirinos, y me dice que en el sitio denominado Taratara, cerca de la Vela de Coro, ha habido muchos extraterrestres y muchas apariciones del más allá, que la gente de ese sitio tiene miedo, pero que sería interesante visitarlo. Vamos a ver si en el próximo viaje vamos a Taratara. Los buscadores espirituales andamos en eso. Ok, vamos a ver hoy el libro Ilusiones. Yo no lo leí en inglés, okay. Se llama Illusions, The Adventure of a Reluctant Messiah, es decir, unas aventuras de un Mesías reluctante, okay, así como no creyente, algo así, ¿no? Lo escribe Richard Bach, como Juan Sebastián Bach, pero Richard Bach, ¿sí? Y es autor de otro libro llamado Jonathan Livingstone Segal. ¿Qué es eso? No lo sé, pero lo anoté como para buscar. Esta es una cadena de siempre libros que se forman allí. Él comienza aquí, que alguien le pregunta, y después de Jonathan Segal, ¿qué vas a escribir? Él dice, yo no siento amor por la escritura. Es más, no disfruto la escritura. Entonces, yo escribo cuando alguien me dice, el más allá, que me dicen que escriba. Y dice que una vez llegó algo como una explosión de dinamita en su cerebro, en su cuestión, y lo agarró por el cuello. No sé si estaba soñando, estaba ahí en verdad o lo que sea. Y me dice, dijo, I will not let you go until you send me in words on paper. No te dejaré ir, no te soltaré si no pones mis palabras en papel, si no lo escribes. Y así fue, comenzó Ilusiones. Algo muy bonito. Otra cuestión que dice aquí, estaba en el medio occidente de Estados Unidos, vive por allá. Estaba acostado
y entonces él trabajaba con una avioneta, un biplano, eso de 2 motores, muy viejo de la antigüedad. Y entonces le dice, ¿qué pasa? What if somebody came along who was really good at this? ¿Qué pasa si alguien viene aquí y que sea muy bueno en esto? Y que me enseñe cómo mi mundo trabaja y cómo controlarlo. Ahí empieza él buscando. Él se retiraba mucho y buscaba mucho. ¿Qué pasa si viene Siddhartha, Gautama Buda, o viene Jesús? En este momento de esta época, con un poder inmenso sobre las ilusiones de este mundo. Swami dice que este mundo no existe, y en mi libro yo voy a copiar esa cuestión de Sai Baba. Dice, tanto el mundo, tanto las cosas que estás viendo, como en los sueños, como en el mundo mismo, esas son ilusiones, eso es maya, eso no existe. Entonces aquí está diciendo algo sobre las ilusiones del mundo, porque yo creo que hay una realidad detrás de todo esto. Claro, anoche estaba leyendo algo sobre Jung, un libro que definitivamente voy a tratar de verlo poquito a poco en este taller, que trata de comparar la psicología del yoga psychology oriental con la psicología occidental. Pero muy interesante, muy bueno. Y yo creo que hay algo, dice aquí Richard, más allá de cuál es la realidad, que es la realidad que estamos buscando. Entonces, ¿qué pasa si yo me consigo una persona que estuviese volando igual que yo en una avioneta de esa y aterrizara allí donde estoy yo ahorita? ¿Cómo sería esa cuestión, ese encuentro? Entonces, dice aquí una cosa importante: nosotros magnetizamos en nuestras vidas lo que mantenemos en nuestros pensamientos. Es decir, los pensamientos en gran parte, manejan nuestras vidas. Una vez Descartes decía, pienso, luego existo. Y Sai Baba le dijo, existo, luego pienso. Diciendo, primero está el ser, que da cabida a los pensamientos, a la mente. Pero aquí están hablando de algo, de una comunicación, donde si vemos el Esther Hicks, no hace falta hablar, sino que a través del pensamiento uno crea y uno hace cuestiones muy interesantes. Entonces venimos de un mundo distinto, venimos del cielo, dice la gente, que los niños vienen del cielo cuando nacen. Entonces vinimos a recordar quiénes somos, a recordar y a crear, a través de nuestras acciones aquí en la tierra. Entonces planificamos. Yo primera vez que veo un libro que está escrito, el primer capítulo, con la letra de él, no está escrito con esto en inglés. Y aquí está, voy a leerlo desde la traducción, va a serlo más rápido. Capítulo 1. Vino al mundo un maestro nacido en la tierra santa de Indiana. Los grandes buscadores tenemos que saber dónde está ubicado. Indiana. También Dúmbalo y toda esa gente está por ahí, por Arizona, Indiana. Mucha energía. Criado en las colinas místicas situadas al este de Fort Wayne. Hay un sitio llamado Fort Wayne. Hay unas colinas místicas, como decir Agua Clara. Tengo mi Agua Clara querido ahorita. El maestro aprendió lo que concernía a este mundo en las escuelas públicas. Él nació creado en las escuelas públicas y luego, cuando creció, en su oficio de mecánico de automóviles, se metió a mecánico. Pero el maestro traía consigo los conocimientos de otras tierras.
su vida pasada y otras escuelas, de otras vidas que había vivido. Tenía mucho conocimiento, los recordaba. Y puesto que los recordaba, adquirió sabiduría y fuerza, y la gente descubrió que descubrió su fortaleza y acudió a él en busca de consejos. Vamos a ver qué tiene ese señor. Vamos a buscar a Tutiste para ver qué tiene. ¿Okay? O vamos a Prachanti para ver a Swami. El maestro creía que disfrutaba de la facultad de ayudarse a sí mismo y ayudar a toda la humanidad. Y puesto que lo creía, así fue. ¿Okay? De modo que otros vieron su poder y acudieron a él para que les curase de sus tribulaciones y sus muchas enfermedades. Importante eso. Primera cosa, creer que tú eres Dios. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Soham, yo soy Dios. Creencia, soy Dios. Y nadie me quita eso. ¿Okay? De la cabeza, yo soy Dios, yo soy Dios. Eso es lo que dice Sai Baba. Yo soy Dios, pero ustedes también son Dios. Lo que pasa es que yo lo sé y ustedes no lo saben. Entonces vamos a partir de este momento, porque hay muchos ejercicios aquí, y el primero es ese: yo soy Dios y tengo ese poder para cualquier cosa. El maestro creía que es bueno que todo hombre se vea a sí mismo como hijo de Dios. No es Jesús nada más, como dice la Iglesia Católica, que era hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y puesto que lo creía, así fue. Y los talleres y los garajes donde trabajaba se poblaron y atestaron con quienes buscaban su sabiduría y el contacto de su mano, y las calles circundantes con quienes solo anhelaban que su sombra pasajera se proyectara sobre ellos y cambiara sus vidas. Ello es como Jesús observaba viniendo a la tierra, ¿verdad? Y está cambiando nuestras vidas. ¿Está claro? Okay. Y eso podemos hacerlo nosotros. Tenemos bastante conocimiento, pero nos falta alguna chispa. Y esa chispa es este libro. Y el otro, por cierto, lo conseguí también. Pide y se te dará. Eso va a ser la otra clase arriba. Sucedió en razón de las multitudes que varios capataces y jefes de talleres le ordenaron al maestro que dara sus herramientas, ¿verdad?, y siguiera su camino, porque el apiñamiento era tal que ni él ni los otros mecánicos tenían espacio para trabajar en la reparación de los automóviles. Gentío, perdón. Imagínate si viene Jesús ahorita. Se habla de reencarnación de Sai Baba, la resurrección. Imagínate qué evento será eso en el mundo. Se internó pues en la campiña y sus seguidores empezaron a llamarlo el Mesías. Y hacedor de milagros, y puesto que lo creían, así fue. ¿Quiénes lo creían? La gente que lo visitaba. Pero él también lo creyó. ¿Ok? Entonces ambos tenemos que tenerlo. Porque la energía que está alrededor también funciona para todo. Si estallaba una tormenta mientras él hablaba, ni una sola gota de agua tocaba la cabeza de uno de sus oyentes, y quienes estaban al fondo de la multitud escuchaban sus palabras con tanta nitidez como los primeros, aunque en el cielo retumbaran rayos y truenos, y siempre les hablaba en parábolas. Diferencia con Swami Sai Baba. Sai Baba no usó nunca parábolas como Jesús, sino directo, y era muy juguetón y buscaba muchas cosas, ¿no? Pero también presenciamos una vez, creo que la primera o segunda vez que vimos a Swami, que cayó unas gotas de agua y nadie se mojó, ¿ok? Sino que estamos alrededor, ninguno nos mojamos. Algo allí, y tú ves alrededor cayendo, y aquí nada. Decía la madre de Aurobindo, que también Aurobindo presenció una tormenta tan grande que todo el mundo estaba clavando las ventanas, ¿verdad? Y en su ventana no había nada, ni tormenta, ni agua, ni nada. Cuando un ser, ¿verdad?, se cree que es Dios y ejecuta sus poderes divinos, no hay quien lo pare. O sea, nuestro pensamiento en este momento debe ser: soy Dios. Tengo mucha fe en que soy Dios y lo voy a lograr. Y les dijo:
está hablando el Mesías, en cada uno de vosotros reside el poder de prestar consentimiento a la salud y a la enfermedad, a las riquezas y a la pobreza, a la libertad y a la esclavitud. Somos nosotros quienes las dominamos y no otro. Es decir, en nuestra mente existe la dualidad. ¿Okay? ¿Qué quieres? ¿Ser rico o ser pobre? ¿Tener salud o tener enfermedad? ¿Tener la libertad o ser esclavo? Tú escoges, es lo que está diciendo aquí. Un obrero habló y le dijo: es fácil para ti, maestro, porque a ti te guían y a nosotros no. Y no necesitas trabajar como trabajamos nosotros. En este mundo el hombre debe trabajar para ganarse la vida. ¿Cuánto no oímos de los grandes, de los tipos allí? No, chico, no creo en ti, no sé qué cosa. Ponte a trabajar. Hasta inclusive la mujer de la Giri Mahasaya, el de Yogananda, decía: chico, ¿dónde ves a buscar comida que no tenemos? Y el maestro no, flotando por el aire, y ahí, aquí está un bolsa de comida para el maestro. Dice que, imagínate, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que no nos dejemos convencer por los demás. Ayer hablaba de eso. Tienes que hacer tu propia vida, lo que tu corazón te dice que hagas. El maestro respondió y dijo: una vez vivía un pueblo en el lecho de un gran río cristalino. Fíjense cómo contesta. Una vez vivía un pueblo en un lecho de un río cristalino. La corriente del río se deslizaba sobre todos sus habitantes. Todos sus habitantes, el lecho del río. Jóvenes, ancianos, ricos y pobres, buenos y malos. Y la corriente seguía su camino, ajena a todo lo que no fuera su propia esencia de cristal. Es decir, el ser no está con la mente, él sigue su camino. Tú estás enrollado, tú estás, chale pichón, ricos, pobres, ancianos, jóvenes, él sigue su camino. La mente, el ser no sabe que tú eres rico o que eres pobre, ¿okay? Él es cristal puro. Cada criatura se aferraba como podía a las ramitas y las rocas del lecho del río, porque su modo de vida consistía en aferrarse, y porque desde la cuna todos habían aprendido a resistir la corriente. Si tú vienes aprendido, vienes con un ser que nace en ti, que te dice cómo debes comportarte y qué vienes a hacer. Pero al fin una criatura dijo: estoy harta de asirme, aunque no lo veo con mis propios ojos. Confío en que la corriente sepa hacia dónde va. ¿Tú crees que Dios le desea algo mal a uno? Imposible. Vamos a ser claros. Lo que vienes es a recordar, a accionar, a elevarte espiritualmente. Pero soltaré y dejaré que me lleve a donde quiera, le dice la mujer esta. Si continúo inmovilizada, me moriré de hastío. Las otras criaturas rieron y exclamaron: necia, suéltate, y la corriente que veneras te arrojará, revolcada y hecha a pedazos contra las rocas, y morirás más rápidamente que de hastío. ¿Estás viendo cómo la influencia del medio nos corta la inspiración? Pero lo que había hablado en primer término no les hizo caso, y después de inhalar profundamente se soltó, e inmediatamente la corriente la revolcó y la lanzó contra las rocas. Mas la criatura se empecinó en no volver a aferrarse. ¿Cómo se llama esa? Insistencia, perseverancia. Swami dice 3 cosas, las 3 P: paciencia, pureza y perseverancia. Y entonces la corriente la alzó del fondo, y ella no volvió a magullarse ni a lastimarse. Es decir, estaba con el ser siempre. Y las criaturas que se hallaban aguas abajo, que no la conocían, clamaron: ved, un milagro. Una criatura como nosotras, sin embargo, vuela
ved al Mesías que ha venido a salvarnos a todas. Y la que había sido arrastrada por la corriente respondió, no soy más Mesías que vosotras. O sea, todos somos Dios. El río se complace de alzarnos con la condición de que nos atrevamos a soltarnos. Está buscando libertad. ¿Okay? Hazlo, tú lo puedes hacer, tú eres Dios. Nuestra verdadera tarea en este viaje es esta aventura. Pero quien gritando aún más alto, Salvador, sin dejar de aferrarse a las rocas, y cuando volvieron a levantar la vista, había desaparecido, y se quedaron solas, tejiendo leyendas acerca de un Salvador. ¿Y ocurre eso? Y sucedió que cuando vio que la multitud crecía, día a día más hacinada y apretada, enfervorizada que nunca, y cuando vio que los hombres le urgían para que los curara sin descanso, para que los alimentara con sus milagros, para que se aprendiera por ellos y viviera sus vidas, se sintió afligido, y ese día subió solo a la cima de un monte solitario y allí oró. ¿Qué es lo que hace Saibaba ahorita? 80 y pico de años, 85 años, nos dijo todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Háganlo, igual que esto. Y dijo en el fondo de su alma, será un portento infinito si es esa tu voluntad, que apartes de mí este cáliz, que me ahorres esta tarea imposible. No puedo vivir las vidas de los demás, y sin embargo 10,000 personas me lo suplican. Ahí está. Lamento haber permitido que sucediera todo esto. Si esa es tu voluntad, autorízame a volver a mis motores y a mi herramienta y a vivir como todos los hombres. Pero fíjate el tipo de vida que él quería. Swami tiene una expresión así, que dice, las manos en el trabajo y los pensamientos en Dios. Karma Yoga. ¿Okay? Y es eso. Y una voz le habló en las alturas, una voz que no era ni masculina ni femenina, poderosa ni suave, sino infinitamente bondadosa. Ahí está hablando Dios. Y a la voz le dijo, no será mi voluntad, sino la tuya. Porque lo que tú deseas es lo que yo deseo de ti. O sea, está muy elevado para conseguir todo esto. Como Moisés. Sigue tu camino como los otros hombres y que seas feliz en la tierra. Al escucharle al maestro se regocijó y dio las gracias y bajó de la cima del monte tarareando una cancioncita popular entre los mecánicos, y cuando la multitud le urgió con sus penas y le imploró que lo curara y aprendiera por ella y le alimentara incesantemente con su sabiduría y le entretuviera sus milagros, él sonrió y le dijo pasiblemente, renuncio. O sea, búscate a ti mismo, ¿verdad? Por un momento la muchedumbre quedó muda de asombro y él continuó. Si un hombre le dijera a Dios que su mayor deseo consistía en ayudar al mundo atormentado a cualquier precio, y Dios le contestara y explicara lo que debía hacer, ¿tendría el hombre que obedecer? Es una tremenda pregunta. Claro, maestro, clamó la multitud. Si Dios se lo pide, deberá soportar complacido las torturas del mismísimo infierno. Dios se lo dice, hazlo. Si la voz interna te lo dice, hazlo. Cualesquiera que sean esas torturas y por ardua que sea la tarea, le pregunta el maestro. Y le dice, deberá enorgullecerse de ser ahorcado, deleitarse de ser clavado en un árbol y quemado, si es lo que Dios le ha pedido. Contestó la muchedumbre. Todo, absolutamente por Dios. Y el maestro le dice, ¿y qué harías? Preguntó el maestro a la concurrencia, si Dios os hablara directamente a la cara y os dijera,
os ordeno que seáis felices en el mundo mientras viváis. ¿Qué harías entonces? ¿Y qué dice Sai Baba? Be happy. Sé feliz. Hay muchos tormentos en la mente, hay muchos problemas en el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que no nos permite ser lo que somos, Dios. Ponemos a pelearnos, ponemos a hacer una cantidad de cosas y esas energías nos alejan de Dios. Esto es lo que está pasando. Ayer oía a Esther Hicks, decía, ¿qué tienes que hacer? Elevarte a la misma vibración que está Dios, que está tu alma, y ahí consigues todo. Si empiezas a pelear y empiezas a hacer todo lo que sea a nivel de mental, no vas a conseguir nada. La multitud permaneció callada y no se oyó una voz, un ruido entre las colinas ni en los valles donde estaba congregada. Y el maestro dijo, dirigiéndose al silencio, en el sendero de nuestra felicidad encontraremos la sabiduría por lo que hemos elegido esta vida. Observen esas palabras tan bellas. En la felicidad está toda la vida. Esto es lo que he aprendido hoy y opto por dejaros ahora para que transistáis por vuestro propio camino como deseáis. Bello. Y se marchó entre las multitudes y las dejó y retornó al mundo cotidiano de los hombres y las máquinas. Ok. Allí, entonces, termina el capítulo 1. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hay si queremos hacer cosas? Una fe inquebrantable, ¿ok? En Dios, en que tú eres Dios, nadie más. Que seamos felices, totalmente, independientemente de lo que opinen los demás. Y que no, mira, pero digo, si tú eres Dios, tú lo puedes hacer como Él lo hizo exactamente. Si tú puedes curarte o puedes curar a los demás. Entonces, ¿qué pasa si todo el mundo hiciera eso? Puede curarse, curar a los demás y hacer esta cosa. ¿Qué humanidad no tendríamos ahorita? Una belleza, ¿no? Capítulo 2. Conocí a Donald Shimoda. Okay. Vamos a hacer Donald o Shimoda o Don, el mismo persona. Está escribiendo, cuenta aquí Richard, el autor, okay, de esto, Richard Bach. Dice, conocí a Donald Shimoda a mediados de verano. En los 4 años que llevaba volando no había encontrado a ningún otro piloto que hiciera lo que yo, dejarse llevar por el viento de un pueblo a otro, ofreciendo paseos en un viejo biplano a $3 por 10 minutos de vuelo. O sea que ellos, su trabajo era eso, un biplano de esos, una avioneta de 2 motorcitos, llevando a la gente por 10 minutos, 3 horas. Pero un día, un poco al norte de Ferris, en Illinois, miré abajo desde la calinga de mi fleet, es decir, tiene otra avioneta, y vi un viejo Travel Air 400. Había otra avioneta, y yo estaba volando Richard. Y abajo estaba ese viejo Travel Air 400, dorado y blanco, te puedes imaginar, bellamente posado sobre el heno esmeralda limón, o sea que había un bosque allí. La mía es una vida libre, pero a veces me siento solo, dice Richard. Vi el biplano allí, lo pensé unos instantes y resolví que nada perdía con bajar. Reduje gases, incliné el timón de dirección, el Fleet y yo iniciamos un descenso lateral, volviendo a los ruidos familiares, el viento en los cables de las alas y este apacible y lento pop, 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 pop del viejo motor que hace girar preciosamente la hélice. Imagínense ya, yo estoy imaginándome el ¿cómo se llama? El ruido del motor. Me subí en las gafas para vigilar mejor el aterrizaje. Los tallos del maíz ondulaban abajo muy cerca, lleno, maíz, esa cosa, como una jungla de follaje verde. Tuve el vislumbre de una empalizada y luego se extendió el heno recién cortado hasta donde alcanzaba la vista. Bello. Enderecé la palanca del mando y el timón de dirección, una grácil vuelta alrededor del campo
el roce del heno contra los neumáticos y después el familiar y sereno chasquido crepitante del terreno duro debajo de la suela para aterrizar. Siempre un autor, ¿no has visto?, trata de describir el sitio para que uno se imagine, ¿verdad?, para que uno viva en este caso la novela, esta relación. Despacio, despacio, luego una rápida descarga de estrépito y potencia para rodar hasta otro avión y detenerme a su lado. Reducir gases, oprimir el interruptor, el suave clac, clac, clac de la hélice cada vez más lento en medio del silencio implacable de julio. Estaba en verano. El piloto del Travel Air estaba sentado en el heno, con la espalda reclinada contra la rueda izquierda de su avión, me miraba apaciblemente. Imagínense ese encuentro. Yo también, cuando estaba ahí, yo estoy viviendo ese momento. También lo miré durante medio minuto, escudriñado el misterio de su aplomo. Estaba ahí tranquilito. El ser y la mente, internamente. Yo no había tenido la sangre fría precisa para quedarme tranquilamente sentado, observando cómo otro avión se posaba en el mismo campo y se detenía a 10 metros de mí. Le saludé con una inclinación de cabeza, sin saber por qué. Lo encontré simpático. Me pareció que estaba solo, dije a través de la distancia que nos separaba. Tú también lo parecías. No quise molestarte. Si estoy de más, me voy. Richard al señor. No, te esperaba. ¿Ok? Ramakrishna Paramahansa con Swami Vivekananda. Maestro, ¿usted puede enseñar a ver a Dios? Sí, ¿cómo no? ¿Usted lo ha hablado con Dios? Sí, te estaba esperando. Te tardaste mucho. Te esperaba. Eso quiere decir que él era un buscador espiritual fuerte, Richard. Sonreía al oírle. Perdona que te haya hecho esperar. No importa. Me quité el casco y las gafas. Salí de la galinga y bajé al suelo. Pisar la tierra produce una sensación agradable cuando se han pasado un par de horas en el fleet. Estaba volando y tú estaba, oye, espero que no te importe el jamón y el queso, dijo. Jamón, queso y tal vez una hormiga. No hubo ni un apretón de manos ni presentación de ninguna naturaleza. Era corpulento, el pelo hasta los hombros, imagínense ahí, más negro que el caucho del neumático contra el que se apoyaba el pelo. Ojos oscuros como de un halcón, de esos que me gustan en un amigo y que sin embargo me incomodan mucho en cualquier otro. Los ojos. Tú ves a Saibaba o ves a cualquiera con sus ojos y wow, te impacta, o sea, te imprime eso que está ahí. No sé por qué pensé en él como un maestro de karate dispuesto a hacer una demostración discreta de violencia. Él lo vio así, ¿ven? Tipo corpulento, pues, eso aquí. Acepté el bocadillo y el agua que me ofrecía en la tapadera de un termo. ¿Pero quién eres?, pregunté. Hace años que voy así y nunca he visto otro acróbata del aire en los campos. No sirvo para muchas cosas, respondió, bastante complacido. Trabajitos mecánicos, soldaduras, forcejear un poco, desguazar tractores. Cuando me quedo mucho tiempo en un mismo lugar, tengo problemas, de modo que preparé el avión y ahora me dedico a la acrobacia aérea. ¿Qué muevo de tractores? Los de 8 y los de 9. Fue por poco tiempo en Ohio. El de 9, tan grande como una casa con una primera de doble tracción. Es cierto que puede derribar una montaña. Hay mejores sistemas para mover montañas, contestó con una sonrisa que tal vez duró una décima de segundo. Estuvo minutos largos recostado contra el ala inferior de su avión, estudiándolo. Una ilusión óptica. Era difícil mirarle de cerca. Era como si hubiera un halo luminoso alrededor de su cabeza, que diluyera el fondo hasta reducirlo en un tono plateado, tenue, nebuloso. ¿Te ocurre algo?, inquirió. ¿Qué clase de problemas tuviste? Bah, nada importante. Se trata sencillamente de que en estos tiempos me gusta ir de un lado a otro como a ti.
buscador. Di la vuelta a su avión con el bocadillo en la mano, era un modelo 1928 o 29 y no tenía ni un raspón. La fábrica no producía aviones tan impecables como el suyo, ahí posados sobre el heno, por lo menos 20 capas de butirato aplicado a mano. La pintura estaba estirada como un espejo sobre las costillas de madera. Debajo del borde de la carlinga leí la palabra Dom, escrita en letras góticas doradas. La matrícula herida al portamapas decía D.W. Shimoda. Dom Shimoda. Los instrumentos acababan de salir del embalaje, eran los originales de 1928. Palanca de mando y barra de timón de dirección fabricadas en el doble barnizado, palanca de gases, mando de mezcla y avance de encendido a la izquierda. Ya no se encuentran avances encendidos, ni siquiera en las antigüedades mejores restaurantes o restauradas, ni un raspón, ni un remiendo en el fuselaje, ni una salpicadura de aceite, ni siquiera una bisna de paja sobre el suelo de la carlinga, como si el biplano no hubiera volado nunca y se hubiera materializado allí mismo, después de atravesar medio siglo por un túnel del tiempo. Sentí un extraño escalofrío en la nuca. Wow, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Cuánto hace que llevas pasajero? Le pregunté. Aproximadamente un mes, ahora 5 semanas. Mentía. 5 semanas por los campos, y seas quien fueres, tendrás mugre y aceite en el avión, y habrá una brizna de paja en el suelo de la carlinga, por mucho que te esmeres por evitarlo. Pero aquel artefacto, ni aceite sobre el parabrisas, ni manchas de heno, y volar aplastado contra los fuertes ataques de las alas y alerones de la cola, ni insectos estrellados contra la hélice. Un avión que atraviese la atmósfera estival de Illinois no puede estar en semejantes condiciones. Examiné el Travel Air durante 5 minutos, después volví al punto de partida y me senté sobre el heno, debajo del ala, de cara al piloto. No tenía miedo. El fulano seguía resultándome simpático, pero había algo que no encajaba. ¿Por qué no me dices la verdad? Te lo he dicho, Richard, respondió. Además puedes ver el nombre pintado en el avión. Nadie puede estar llevando pasajeros en un Travel Air durante un mes sin que el avión se le manche de aceite, amigo mío, y de polvo, sin que tenga que aplicar un remiendo al fuselaje, y por amor de Dios, sin que se le llene el suelo de paja. Sonrió plácidamente y dice: hay cosas que ignoras. Hay cosas que ignoras. En ese momento era un ser extraño procedente de otro planeta. Le creí, pero no encontré la forma de explicar la presencia de su avión refulgente posado en el campo estival. Es cierto, pero algún día lo sabré todo. Y entonces te regalé mi avión, Donald, porque yo no lo necesitaré para volar. Me miró con interés y arqueó las cejas negras. ¿De veras? Cuéntamelo. Estaba exultante. Al fin, alguien dispuesto a escuchar mi teoría. Óigame bien, es un buscador. Supongo que durante mucho tiempo la gente no pudo volar porque no lo creía posible. Por eso no aprendía los principios elementales. ¿Quién está hablando ahí? Aquí ahorita en este momento Richard, de la aerodinámica. Yo quiero creer que en alguna, y ahí en Pedregal, la aerodinámica no ha creado un artefacto que se detenga por 5 minutos ni que haga ruidos. Yo quiero creer que en alguna parte existe otro principio. No necesitamos aviones para volar, ni para atravesar paredes, ni para llegar a los planetas. Podemos aprender a hacerlo sin la ayuda de ningún tipo de máquinas, ¿ok? Si lo deseamos. Bello. Ahorita en la meditación, mientras hacía eso, había algo de 5 minutos de pueblo. Me enseñaron, no sé, algo de otro pueblo. Pero sí lo deseamos. Entonces ahora hay fe y hay deseos, ¿verdad? Y buscar algo. Y sin rollos. Feliz. Esbozó una sonrisa a media seriamente y asintió con una sola inclinación de la cabeza.
y piensas que aprenderás lo que deseas recogiendo pasajeros en los campos a $3 por cabeza. Bueno, el único aprendizaje digno de ese nombre es el que yo consiga por mi cuenta. Si en el mundo hubiera alguien, que no lo hay, capaz de enseñarme más que mi avión y que el cielo acerca de lo que desea saber, correría ahora mismo a buscarlo o a buscarla. Está diciendo, y lo tiene al frente. Tiene a Dom al frente, Richard. Los ojos oscuros me escrutaron fijamente. ¿Y no crees que si realmente quieres aprender esto, es que alguien te está viendo? O sea, cuando estás en un sitio y hay un maestro, es porque algo te guía y quieres que te dirijas allí, al maestro. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Me está guiando, claro. ¿Acaso no nos guía a todos? Siempre he sentido que algo me vigila, como quien dice, y piensa que te conducirá hasta el maestro que podrá ayudarte. Sí, el maestro resultó ser yo, sí. A lo mejor es así como sucede, dijo. Una flamante camioneta avanzó silenciosamente por el camino en dirección a nosotros, levantando una tenue polvorera. Parda y se detuvo junto al campo, se abrió la puerta y bajaron de ella un anciano y una niña de 10 años. Oigan esto. La atmósfera estaba tan tranquila que el pueblo continuó flotando. ¿Llevan pasajeros, verdad?, preguntó el hombre. Era Donald Shimoda el que había descubierto el lugar, así que permanecí callado. Sí, señor, respondió fogosamente Don al hombre. ¿Anda hoy con ganas de volar? Sí, subo. ¿Harás alguna acrobacia? ¿Rizará el rizo como conmigo allá arriba? El señor. Los ojos del hombre titilaron. Quería saber si lo reconocíamos a pesar de su jerga palurdo. Si lo desea, lo haré, le dice Don. Si no, no lo haré. O sea, el deseo lo hace todo. Fíjese que él no dice así, yo voy para allá. Él lo pone ahí para que uno decida siempre. Uno decide en su vida. Dios no te va a imponer cosas, sino si tú tienes algo, yo te ayudo a hacerlo. Eso es la posición de Dios, la posición del ser. Y supongo que me cobrará una fortuna. $3 en metálico, señor, por 10 minutos de vuelo. O sea, 30 céntimos por minuto. Y lo vale, según me dice la mayoría de la gente. Tuve la extraña sensación de sentirme un poco espectador mientras permanecía ahí sentado, dice ahora Richard, ocioso, escuchando el modo en que el individuo promocionaba su mercancía. Me gustó lo que dijo, siempre en un tono muy medido. Palabras medidas. Me había acostumbrado tanto al sistema que utilizaba yo para reclutar mis clientes. Os garantizo que arriba la temperatura es de 10 grados más baja que amigos. Vení a donde solo vuelan los pájaros y los ángeles. Todo por solo $3. Apenas 12 monedas de 25 centavos, que había olvidado que podía haber otro. Dice Richard. Volar y tener que vender el viaje, además, entrañaba una cierta tensión. Estaba acostumbrado a ella, pero no por eso dejaba de existir. Si no consigo pasajero, no como. Como en aquel momento podía quedarme sentado sin que mi almuerzo dependiera del desenlace, aproveché la oportunidad para relajarme y mirar. Vio a Dom como lo hacía. La niña también se mantenía apartada, observando, rubia, de ojos castaños y expresión solemne. Estaba allí porque su abuelo porque no quería volar. En la mayoría de los casos se produce la situación inversa, niños ávidos y adultos cautelosos. El viejo tiene más miedo pero este es al revés. Pero cuando uno se gana la vida con ese trabajo, también adquiere un sexto sentido. Y comprendí que la niña no volaría con nosotros en todo el verano. Bien. ¿Cuál de ustedes, caballeros? Preguntó el hombre. Shimoda se sirvió una taza de agua. Richard la llevará. Yo estoy... Fue el jefe. Sí. Don le dice, Richard lo llevará. Ok, yo estoy comiendo, dice Don. A menos que prefiera esperar. No, señor, estoy listo para partir.
podremos volar sobre mi granja. Desde luego, asentí. Bastará que señale en qué dirección desea ir, señor. Saqué las mantas, la caja de herramientas, las cacerolas de la carlinga del Fleet, le ayudé a instalarse en el asiento para pasajeros y le puse el cinturón de seguridad. Después me deslizé en la carlinga posterior y ajusté mi propio cinturón. ¿Me echa una mano, Dom?, dice Richard. Sí, se colocó junto a la hélice sin soltar la taza con agua. ¿Qué quieres? Hazlo despacio. El impulso te la sacará de la mano. Siempre que alguien acciona la hélice del Fleet, tira con demasiada fuerza y, por complejas razones, el motor no arranca. Pero aquel hombre la hizo girar muy lentamente, como si la conociera de toda la vida. El muelle de arranque chasqueó, las chispas saltaron en los cilindros y el viejo motor se puso en marcha, como con la mayor espontaneidad. Cuando, ¿verdad?, tienes una entrega o estás buscando algo, lo que sea, Dios te ayuda. Eso es lo que está diciendo él. Don volvió a su avión, se sentó y entabló conversación con la niña. El Fleet levantó vuelo en medio de una fuerte descarga de potencia y de pajas arremolinadas. Subió 30 metros y si el motor se detiene ahora, nos asentaremos sobre el maíz. 150 metros, ya podemos volver y posarnos sobre el heno. Al oeste tenemos ya la dehesa, 300 metros y luego nos enderezamos en medio del viento, siguiendo el rumbo que marcaba el dedo del hombre hacia el sureste, que está su finca. 3 minutos de vuelo y describimos un círculo sobre una granja con establos de color de carbones incandescentes y una casa marfileña en medio de un océano de menta. Bello. En el fondo un huerto con maíz tierno, lechugas y tomates. El ocupante de la carlinga delantera miró hacia abajo mientras sobrevolábamos a la finca, embarcaba entre las alas y los cables del Fleet. En la galería apareció una mujer con un delantal blanco sobre el vestido azul, saludando con la mano desde abajo. El hombre contestó al saludo. Más tarde comentaría la nitidez con que se había visto a través del cielo. Finalmente me miró e hizo una inclinación de cabeza. Ya era suficiente, gracias, y que podíamos regresar. Describí un vasto ciclo alrededor del Ferris para que la gente se enterara de que había una función de vuelo y después tracé una espiral sobre el campo de heno para enseñar exactamente el escenario. O sea, estaba haciendo su propaganda Richard allí. En el momento en que planeaba para aterrizar, sesgándome sobre el maizal, el Travel Air despegó y se dirigió inmediatamente hacia la granja que nosotros acabábamos de dejar atrás. Don agarró y se fue. Yo formé parte hace tiempo de una cuadrilla de 5 acróbatas en el aire y por un momento tuve la misma sensación de actividad febril, un avión que remontaba el vuelo al tiempo que otro aterrizaba. Tocábamos tierra con un plazo impacto ronroneante y rodamos hasta el otro extremo del campo junto al camino. El motor se detuvo, el hombre se desabrochó, usó su cinturón de seguridad y le ayudé a bajar, tal como el pasajero. Sacó la cartera interior del mono y contó los billetes de dólares mientras movía la cabeza. Ha sido un paseo estupendo, dijo. Eso pensamos, vendemos un buen producto, le dice Richard. Pero el que vende es su amigo. ¿Cómo dice? Lo que he dicho, su amigo será capaz de vender rizones al diablo, sí señor. ¿No piensa lo mismo? O sea, que Don era un tipo que... O sea, ¿por qué lo dice, señor? Por la niña, claro. Mi nieta Sara volando. E imagínate, Sara está volando con Don, que tenía miedo. Mientras decía esto, miraba al Travel Air, que como una lejana mota de plata en el aire, sobrevolaba la granja. Hablaba con la serenidad con que habría hecho si hubiera notado que en las ramas secas del huerto acababan de brotar flores y manzanas maduras. ¿Estás entendiendo la cuestión, no? O sea, hay un ambiente donde se da todo, ¿okay? Donde todo es espontáneo, está Dios metido, que es Don. Desde que nació esa criatura huye despavorida a los lugares altos, grita, se espanta.
Es tan difícil que Sara trepe un árbol como que sacuda un avispero con la mano desnuda. Si ni siquiera se atreve a subir a la escalera del desván, y no lo haría aunque el diluvio estuviera inundando el patio. Es un prodigio que las máquinas no la tienen miedo a los animales, pero tiene fobia a las alturas. Y allí está volando. Me habló de eso y de otros tiempos singulares. Recordaba la época en que los acróbatas del aire pasaban por Galesburg, hacía muchos años, y por Monmouth, pilotando biplanos iguales a los nuestros, pero realizando con ellos piruetas. Observé cómo el lejano Travel Air aumentaba de tamaño, picaba sobre el campo en un ángulo mucho más empinado del que yo había intentado con una niña que tenía miedo a las alturas. Sobrevolaba el maíz y la cerca y se posaba en un aterrizaje en 3 etapas realmente espectacular. O sea, Don era un tremendo piloto. Donald Shimoda debía tener mucha experiencia como piloto para tomar a tierra así como un Travel Air. El avión fue a tenerse junto a nosotros sin consumir más combustible y la hélice traqueteó apaciblemente hasta inmovilizarse. Aterrizó. Lo observé con atención. No había insectos aplastados con la superficie, ni una sola mosca estrellada contra la gran pala de 2,40 metros. Me levanté de un salto para ayudarle, desabroché su turón de seguridad de la niña, abrí la portozuela de la carlinga delantera para que saliera y le mostré dónde debía pisar para que su pie no atravesara la tela del ala. ¿Te ha gustado?, pregunté. No me prestó atención. Abuelo, no tengo miedo, no me ha asustado. La casa parecía un juguete y mamá hacía señales con la mano. Y Don, que yo tenía miedo porque una vez me había caído y muerto, pero que yo no debo tener. O sea, ella nació con su vida pasada de que se cayó y murió. Por eso le tiene miedo. Por eso le tiene miedo. Seré piloto, abuelo. Imagínate. Tendré mi propio avión y yo misma me ocuparé del motor y volaré a todas partes y llevaré pasajeros. ¿Podría hacerlo? Shimoda sonrió al viejo y se encogió de hombros. Él te ha dicho que serías piloto, ¿verdad, Sara? Pero lo soy. No, pero lo soy. Yo me apaño con los motores, tú lo sabes. Bueno, eso lo hablarás con tu madre. Es hora de volver a casa. Los dos nos dieron las gracias y decidieron hacia la camioneta. Eran dando la niña y corriendo, transformados ambos, o por lo que había sucedido en el campo y en el cielo. Llegaron 2 coches, luego un tercero, y a mediodía se agolpó la gente que quería ver el ferry desde el aire. Realizamos 12 o 13 vuelos tan rápidamente como pudimos. Y a continuación fui a la estación de servicio del pueblo por gasolina para el fleet. Después tuvimos algunos pasajeros y luego unos cuantos más. Cayó la tarde y seguimos volando hasta la puesta del sol. En alguna parte un cartel decía 200 habitantes y cuando oscureció tuve la impresión de que a todos, incluso a algunos forasteros, los habíamos paseado por el aire. Con el ajetreo de los vuelos olvidé preguntarle a Don qué había sucedido con Sara y qué le había dicho él, si había inventado la muerte anterior de la niña o si pensaba que era cierta. En algunos de los aterrizajes estudié detenidamente su avión mientras los pasajeros cambiaban de asiento. No tenía ni una marca, ni una gota de aceite, ni en ninguna parte. Aparentemente volaba esquivando esos insectos que yo tenía que limpiar en mi parabrisas cada 1 o 2 horas. Cuando pusimos punto final a la jornada, apenas quedaba un ligero esplendor en el cielo, y cuando terminé de acomodar los tallos de maíz seco en mi cocina portátil de hojalata y los hube cubierto con trozos de carbón y hube encendido el fuego, la oscuridad era total y las llamas arrancaban reflejos de colores de los aviones posados cerca de nosotros y de la paz dorada que nos rodeaba. Eché una mirada al interior de la caja de provisiones. Las opciones son sopa, cocido, espagueti, dije, pera o melocotón. ¿Quieres melocotón en almíbar? Es lo mismo, respondió afablemente, cualquier cosa o nada. Hombre, ¿no tienes apetito? Ha sido una jornada de mucho movimiento. No me has dado muchas razones para tener apetito, a menos que el cocido sea bueno. Abrí la lata de cocido con mi cuchillo de salvamento de oficio, el Swiss Air, esos cuchillos buenos. Hice lo mismo con el del espagueti y puse ambos recipientes en el fuego. Tenía los bolsillos repletos de dinero. Para mí era unas horas más placenteras del día. Saqué los billetes y los conté sin preocuparme demasiado por estirarlos.
sumaban $147, y que enseguida realicé un cálculo mental, la operación esta que no me resultaba fácil. Esto supone, vamos a ver, 4, me llevo 2, 49 vuelos en un día. Ha pasado la barrera de los $100 por día, Don. El Fleet y solos. Tú debes haber sacado fácilmente 200, le decía Richard a Don. Llevas muy a menudo 2 pasajeros por vuelo. Sí, a menudo, asintió y agregó, respecto a ese maestro que anda buscando. No busco ningún maestro, respondí. Lo que hago es contar dinero. Con esto puedo vivir una semana. Fíjate las controversias del hombre, ¿ok?, en el ambiente. Dinero, no dinero, Dios, ¿ok?, y las dos cosas a la vez. Y el orgullo que no dijo, no, yo estoy contando dinero, ¿qué Dios, Carrizo, qué maestro? No me importa que la lluvia me tenga parado una semana íntegra, tengo bastante dinero, dice Richard. Me miró y sonrió. Cuando termines de nadar en dinero, dijo, ¿tendrías la amabilidad de pasarme mi cocido? Ok, bello, capítulo 3. Tropeles y hervideros y multitudes de gente, torrentes de seres humanos precipitando hacia un hombre colocado en el centro del torbellino. Después la muchedumbre se convirtió en un océano capaz de ahogarle, pero él, en lugar de ahogarse, marchó sobre las aguas silbando y desapareció. El océano de agua se trocó en otro de hierba. Un tal R-400 blanco y dorado bajó para posarse sobre la hierba. El piloto salió de la calinga y desplegó un cartel de tela que decía, vuele con $3, por $3, vuele. Eran las 3 de la mañana cuando me desperté. Se interrumpió el sueño y lo recordé todo, y por alguna razón me sentí feliz. O sea, soñó con Don, con la avioneta de Don. Abrí los ojos y la luz de la luna me mostró el enorme Travel Air posado junto al Fleet. Estaban los dos ahí. Shimoda estaba sentado sobre sus mantas enrolladas, en la misma posición en que la vi la primera vez, con la espalda apoyada sobre la rueda izquierda de su avión. No es el que le viera claramente, pero notaba que estaba allí. Hola, Richard, 3 de la mañana, dijo parsimoniosamente en la oscuridad. ¿Te ha explicado eso, lo que está ocurriendo? Está hablando del sueño. ¿Qué es lo que me tiene que explicar? ¿Algo? Pregunté aturdido. Aún estaba recordando y no atiné a sorprenderme por el hecho de encontrarle despierto. Tu sueño, Richard. El hombre y la multitud y el avión. Explicó pacientemente. Yo viví tu curiosidad y ahora lo sabes, ¿no? Los periódicos se ocuparon de mí. Donald Shimoda, a quien empiezan a llamar el Mesías mecánico, el avatar norteamericano, el mismo que desapareció un día delante de 25.000 atónitos testigos oculares. Lo recordé. He leído la noticia, o sea, que el tipo desapareció y volvió en una avioneta. Había leído la noticia en un anaquel de periódicos de una aldea de Ohio, porque figuraba en la primera plana. Donald Shimoda. A tu servicio, respondió. Ahora ya lo sabes, de modo que no tendrás que devanarte de los sesos preguntándome quién soy. Sigue durmiendo. Pensé largamente en eso antes de volver a conciliar el sueño. ¿Puedes hacerlo? Yo no creía cuando te endilgaba una tarea como esa, la del Mesías. Se supone que debes salvar al mundo. ¿No es así? No sabía que el Mesías podría devolver sencillamente las llaves como has hecho tú y renunciar. Estaba sentado sobre el carenaje del Fleet y estudiaba a mi extraño amigo. ¿Quieres hacerme el favor de pasarme una llave de 2 bocas, Don? Estaba arreglando su cosa. Hurgó en la bolsa de herramientas y me la arrojó. Tal como había sucedido en la mañana con las otras herramientas, la que acababa de lanzarme perdió velocidad y se detuvo a 30 centímetros de mí, flotando como si no la afectara la gravitación. Después de hacerme un perezoso giro en el aire, sin embargo, apenas la toqué, sentí su peso en la mano y volvió a ser una vulgar llave de aviación de cromo vanadio.
O sea, Don tenía la capacidad de eliminar la gravitación. Bueno, no tan vulgar. Una vez me rompió en la mano una palanca barata y desde entonces he comprado siempre las mejores herramientas que había en la plaza. Y esta era una Snap One, que como sabe cualquier mecánico no es una llave para usar todos los días. Por su precio puede ser de oro, pero es un placer empuñarla y puedes estar seguro de que nunca se romperá, cualquiera que sea el trabajo para que la emplees. Claro que puedes renunciar a lo que quieras si ya no tienes ganas de hacerlo. Puedes renunciar a respirar si lo deseas. Hizo flotar un destornillador Phillips solo para entrenarse. De modo que yo renuncié a mi condición de Mesías, ¿verdad? Y si te parece que me pongo un poco a la defensiva, tal vez sea porque este es todavía mi estado de ánimo. Es mejor que conservar el trabajo y aborrecerlo. Un buen Mesías no aborrece nada y disfruta de libertad para recoger todos los caminos que se le antojen. Así va, por donde quiera que vaya. O sea, Ibarra tenía muchas cosas igual. Iba por aquí, iba por allá, iba por la cena, se convertía en perro, en chirdi, aquel lío tremendo. O sea, tenía libertad de hacer lo que él quería. Bueno, esto vale para todos, por supuesto. Todos somos hijos de Dios, o hijos de lo que es, o ideas de la mente, o como tú quieras llamarlo. Ajusté las tuercas de la base de cilindros del motor Kinner. El viejo V5 es una buena fuente de energía, pero estas tuercas tienden a aflojarse cada 100 horas de vuelo y es prudente adelantarse a los problemas. Menos mal, la primera tuerca que apreté con la llave me dio un cuarto de vuelta y me felicité por haber tenido la sensatez de verificarla en su totalidad esa mañana antes de cargar otro pasajero. El tipo está en el mundo, lo que hace uno, ¿verdad? Richard en el mundo, apretar las cosas, ver si tiene gasolina. Pero estaba aquí, Richard, apretando las cosas, pero estaba reluctante. No cree mucho en Don todavía y tal cosa. Fíjense bien, sí, Don, pero yo pensaba que el oficio de Mesías era distinto a los otros. ¿Sabes? Fíjense bien, todos tenemos conciencia y conciencia divina, ¿verdad? Y por eso él lo podía hacer. Y es lo que dice Swami. Yo soy Dios, pues ustedes también son Dios. El problema es que ustedes no lo saben, yo sí lo sé. Y se enrollan. Él pensaba que viene a Jesús, aquí está, ¿no? Ya Saibaba hizo su cuestión y nos entrenó a todos con su discurso, su energía divina y todas sus cuestiones. Ahora, denle en clavo. Be happy, sean felices. No sean infelices, porque si no se bloquean y se alejan de mí. Ese es el problema. Entonces, reflexionó tratando de interpretar la idea. No entiendo lo que quieres decir. Lo raro es que no renunciara cuando empezaron a llamarle Salvador. En lugar de pensar en sí mismo al recibir esa mala noticia, intentó razonar. Muy bien, soy el Hijo de Dios, pero todos lo somos. Bingo. Soy el Salvador, pero tú también sois el Salvador. Vosotros podéis ejecutar los prodigios que yo ejecuto. Eso lo entiende cualquiera que esté en su sano juicio. Hacía calor en el carenaje, pero no sentía la sensación de estar trabajando. Cuando más deseo hacerlo, menos lo defino como trabajo. Me complacía saber que lo que hacía era evitar que los cilindros pudieran desprenderse del motor. Dime si necesitas otra llave. No necesito, respondí. Y he progresado tanto desde el punto de vista espiritual que sus triquiñuelas me parecen simples juegos de salón de un alma moderadamente evolucionada. O tal vez un aprendiz de hipnotizador. No se sabe. A ver, curando ahí. Hipnotizador. Vaya, eres cada vez más amable. Pero más vale ser hipnotizador que Mesías. ¿Qué trabajo más tedioso? ¿Por qué no me daría cuenta de que iba a ser así? Fíjate que es un juguetón de primera. Él no le para mucho en serio todas las cosas. ¿Te diste cuenta? Contesté sagazmente. Él se limitó a reír. Eso. ¿Has pensado alguna vez, continué, que quizás después de todo sea tan fácil renunciar a... No, que a lo mejor no consigues acomodarte sencillamente a la existencia de un ser humano normal? Esta vez no rió. Tienes razón, sí, asintió y se pasó los dedos entre el pelo negro. O sea, él estaba avanzado en conciencia, vamos a decir así, ¿no? Pero le está enseñando a Richard todo lo que debe hacer para alcanzar
a ser Dios. Ese está el punto. Cuando me quedaba demasiado tiempo en un lugar, más de un día o dos, la gente se daba cuenta de que yo era un ser extraño. Rosas, mi solapa y te curas de un cáncer. Y antes de que transcurriera una semana, ahí estoy nuevamente en medio de la multitud. Este avión me mantiene en movimiento y nadie sabe de dónde vengo y a dónde iré a continuación, lo cual me cuadra muy bien. O sea, Don se pierde para allá o él también se perdía, totalmente libre. Tu vida va a ser más difícil de lo que piensas, Don. ¿De veras? Sí, nuestra época va claramente de lo material a lo espiritual. Ajá. Y aunque la marcha es lenta, también es portentosa. No creo que el mundo te deje en paz. Esto no lo sé si es verdad o es mentira, pero hay mucha gente que está buscando. No es a mí quien quieren, sino a mis milagros. Y ahí empieza el problema. Hasta el mismo Samuel Sawe decía que fue a Buena Saibaba por los milagros que él hacía. No por lo que era una encarnación de Dios en la tierra, un avatar, ¿no? Entonces aquí está diciendo Don, la gente va a ver sus milagros. Aparece alguien, vamos a ver los milagros. Y puedo enseñarle a alguno cómo se ejecutan, que sé el Mesías, o sea, le va a enseñar cómo ejecutarlo. No le explicaré que se trata de un trabajo tedioso, además no hay ningún problema que por su magnitud sea ineludible, o sea, podemos resolverlo. Salté al suelo y me dediqué a ajustar con mucho cuidado las tuercas del tercer y cuarto cilindro. No todas estaban flojas, pero algunas sí. Creo que citas al perrito Snoopy, ¿no es verdad? Cito la verdad allí donde la encuentres. Gracias. No puedes evadirte, Don. ¿Qué harás si empiezo a venerarte ahora mismo? Fíjate esta cosa. ¿Qué harías si me canso de trabajar en el motor y empiezo a suplicarte que te ocupes de repararlo? Escucha, te daré hasta el último centavo que gane desde ahora en adelante, hasta que ponga el sol, si me enseñas a flotar en el aire. Flotar en el aire. Si no lo haces, sabré que tengo el deber de empezar a adorarte, santo mensajero enviado a aliviar mi carga. El tipo es un buscador fuerte. Yo quiero hacer esto, como flotar en el aire. Se limitó a sonreírme. Aún no creo que entendiera que no podía evadirse. ¿Cómo podía saberlo yo y él no? Disfrutaste del espectáculo completo, como el que vemos en las películas filmadas en la India. Muchedumbres en las calles, miles de manos que te tocan, flores, incensios, tarimas doradas con tapices plateados. ¿No? Antes incluso de conseguir el trabajo preví que no podía soportar eso, de modo que escogía los Estados Unidos y solo tuve las aglomeraciones. O sea, está en Estados Unidos, pero no está en la India. Está hablando de Don. Pero él era doloroso recordar. Y lamenté haber mencionado el tema. Siguió hablando, sentado en el heno, atravesándome con la mirada como si yo fuese transparente. O sea, la energía que le dio fue inmensa. Quería decirles, por amor de Dios, si tanto anheláis la libertad y la dicha, ¿cómo os dais cuenta de que nada de eso está fuera de vosotros? Podía verlo y podía ver todo. Decid que lo tenéis y lo tendréis. Oye bien, que lo tenéis y lo tendréis. Yo puedo, yo soy Dios y lo puedo tener. Comportaos como si fuera vuestro y lo será. Ajá, ahí está. Yo tengo ese don y lo voy a colocar. Paciencia, pureza, perseverancia. ¿Es que acaso es tan difícil, Richard? Le dice Don. Pero la mayoría ni siquiera me escuchaba. Es verdad. ¿Cuántos escucharon a ese hermano? ¿Cuántos escucharon a Jesús? ¿Y cuántas televisaciones hay de iglesia para que no llegue a lo que es divino? Milagros. Así como la gente acude a las carreras de coches para presenciar los accidentes, así también acudí a mí para presenciar milagros. Al principio te defraudaba y al cabo de algún tiempo simplemente te aburre. No entiendo cómo pudieron soportarlo los otros mesías que vinieron. Ahí está Krishna y un gentío viendo esa cosa, Rama. Cuando lo planteas en esos términos, pierde un poco su encanto, respondí. A usted la última tuerca y guardé la herramienta. ¿A dónde iremos hoy?
Fuimos hasta mi garlinga y en lugar de fregarle el parabrisas, Don hizo un pase con su mano y los insectos que estaban pegados cobraron vida y se elevaron volando. Su propio parabrisas nunca necesitaba limpieza, claro está, y ahora sabía que su motor jamás necesitaría mantenimiento. No lo sé, respondió, no sé a dónde vamos. ¿Qué significa eso? Tú conoces el pasado y el futuro de todos. ¿Sabes exactamente a dónde vamos? Suspiró, sí, pero procuro no pensar en ello. O sea, cada uno decide qué hacer con sus vidas. ¿Vale? Y él lo que va a hacer es ayudarnos a eso. Pero ten cuidado lo que pides. Fíjate cómo él trata aquí en esta obra de orgulloso y cosas de esas. No está claro, pues, Richard, decir las cosas. Durante un rato, mientras me ocupaba los cilindros, me puse a pensar, caray, bastará que me quede al lado de ese hombre y no tendré problemas. No me ocurrirá nada malo y todo saldrá a mil maravillas. Pero la forma en que lo dijo, procuro no pensar en ello, me trajo a la memoria la suerte que había ocurrido los otros mesías enviados a este mundo. ¿Qué pasó con ellos? El sentido común le ordenó enfilar hacia el sur inmediatamente después del despegue y alejarme de él todo lo que pudiera. Se fue. Y eso recuerdo a una muchacha que Swami le dice en una obra, pasa a un señor, le dice, ¿qué estás haciendo allá? ¿Por qué no estás con las demás gópicas? Y está Krishna, ve para allá. Y dice, trato de olvidarlo. Y la respuesta es, ¿lo has logrado? Imposible, cuando tiene a Dios, ya lo que quiere es más amor y más Dios. Pero como dije, se siente uno muy solo cuando vuela sin compañía. Está Richard tratando de alejarse. Como yo me sentía contento de haberle conocido, de tener sencillamente un interlocutor que sabía distinguir un alertón de un estabilizador vertical. Mucha gente no le gusta estos temas, se aburren, ¿verdad? Y se van. Debería haber enfilado hacia el sur, pero después del despegue me quedé con él y volamos rumbo al norte y al este, hacia ese futuro en el que Don procuraba no pensar. Capítulo 4. ¿Dónde has aprendido todas esas cosas, Don? Sabes tanto, a lo mejor yo creo que lo sabes. No, sabes mucho. Es todo fruto de la experiencia. No recibiste ningún adiestramiento formal para llegar a ser maestro. Te dan un libro para que lo leas. Colgué de los cables de un pañuelo recién lavado y miré a Don. Un libro. El Manual del Salvador. Una especie de Biblia para maestros. Por ahí tengo un ejemplar, si te interesa. Ayer decía que no lo veas. Sí, dice que te trata de un libro corriente que te enseña. Hurgó un poco en el compartimiento del tablet y sacó un volumen de pequeño formato, forrado con un material que parecía gamuza. Decía, Manual del Mesías. Recordatorios para el alma evolucionada. Fíjate que Richard no es un tonto. Le da el manual para el alma evolucionada. ¿Qué cuento es ese del Manual de Salvador? Aquí dice Manual de Salvador Mesías. Bueno, eso. Empezó a recorrer los cacharros dispersos alrededor de un avión como si pensase que era hora de proseguir viaje. Cogí el libro que consistía en una colección de máximas y párrafos. Y breves decía, perspectiva, primer punto. Utilízala y olvídala. Si has abierto esta página, olvida que lo que sucede a tu alrededor no es real. Piensa en esto. Piensa aceptarlo como que es real. Que no es real, que es maya. Recuerda de dónde has venido, a dónde vas y por qué provocaste el desbarajuste en el que te has metido. Para empezar, recuerda que tendrás una muerte horrible. Todo depende del buen entrenamiento y la disfrutarás
más si no pierdes de vista todos estos detalles. Sin embargo, debes tomarlo con un poco de seriedad. Las formas de vida menos avanzadas no entienden generalmente que marches riendo al patíbulo y te menospreciarán por loco. Vale la pena comentar eso. ¿Okay? Que hay algo, ¿verdad? Por lo menos te pone a pensar. Y lo primero que se me viene aquí es que todo es maya, es ilusión, que estamos en un sueño, como dice. ¿Es o somos? Somos. Y es maya. No solamente maya porque somos, sino que todo esto es maya porque lo creamos. Y lo está creando la mente en este momento. Ustedes me están viendo a mí como si fuese esto, pero es la mente la que crea. En este momento es lo que mi figura, o la figura de María, o la de Alida, ¿eh? Y así. ¿Sí? Y eso es maya. O sea, el punto número 1 aquí para analizar es: sigue los consejos, pero acuérdate que tú eres maya y que todo tu alrededor es maya, es ilusión, que tú estás creando eso, ¿eh? Y que tú no eres eso, ¿eh? Tú eres otra cosa, que es conciencia divina, que no eres el cuerpo, que eres Dios, que te alejas cuando embasuras tu mente y te alejas de Dios. ¿Has leído esto acerca de la pérdida de perspectiva, Don? No. Dice que tendrás una muerte horrible. No es inevitable. No es inevitable. O sea que es evitable. ¿Ok? Yogananda, ¿cómo murió? Este cuerpo viejo ya no resiste más. Me voy, chico. Se fue. Está por encima de la muerte. Y eso lo podemos hacer. Todo depende de la circunstancia y de la forma en que resuelvas apañarte. Es decir, cómo resuelves tu vida. Ahí Don lo está resolviendo de una manera, Richard, bellísima. Está aprendiendo en ese manual a no enrollarse. Tú tendrías una muerte horrible. Lo ignoro. ¿No te parece que sería un poco absurdo ahora que he dejado el oficio? Bastará una discreta y modesta ascensión. Lo decidiré dentro de pocas semanas cuando termine lo que he venido a hacer. ¿Ha venido a hacer para qué? A enseñarle a Richard. ¿Eh? Él bajó porque debía enseñarle a Richard. Como Ramakrishna Paramahansa. Bajó antes de Vivekananda. A pesar de que Vivekananda le decía que iba para la tierra. Un amor inmenso. Pero venía a enseñarle. Y quería que Vivekananda se fortaleciera. ¿Y cómo se fortalece? A través de la experiencia. Vívela. Vívela con los que están alrededor. ¿Okay? Pues recuerda que eres maya. Es ilusión todo lo que estás viendo. Si quien viene a evolucionar es el alma, no el cuerpo. Le reproché que bromeaba como acostumbraba a hacerlo alguna u otra vez y no imaginaba entonces que lo de las pocas semanas fuera en serio. Volví a la lectura del libro y comprobé que se trataba realmente de los conocimientos que necesitaba un maestro. Aprender, otro párrafo, es descubrir. No hay 2 días iguales en tu vida, porque el pasado y el segundo ya se fue ya. Esto que estamos haciendo ahorita no estaba hace una hora. Y estamos aprendiendo a descubrir. Aprende a descubrir lo que ya sabes. Es decir, venimos a recordar, porque el alma sabe todo. ¿Ok? Y ya no meterme en maya. Actuar es demostrar que lo sabes. Pero la pregunta es, ¿cómo actuamos?
Y la respuesta a esa pregunta es no con la mente, sino de lo más profundo del alma, del ser, para poder recordar, para poder evolucionar. Pero ser un maestro de ese tipo de enseñanza es realmente un maestro especial, ¿no? Porque normalmente los maestros te enseñan cosas como materiales que tú tienes que repetir, qué sé yo, pero no te dan la libertad de sentir, de desarrollarte internamente. Y la pregunta que me dice ahorita que te haga es, ¿y eran maestros? Ahí está. O sea, la palabra maestro le cae. Eso, ¿verdad? Hay varios maestros que yo he conocido en mi vida. Uno de ellos Swami Sai Baba. Demasiados maestros por todos lados. No solamente por los milagros, la curación de enfermedades y por estas cosas y materializaciones, sino también por la energía flotando en el aire, apariciones, obras grandes, todo eso. Eso es un maestro. Enseñar es recordarle a los demás que saben tanto como tú. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí. Esta es la segunda vez que leo este libro. Y quizás hay una otra vez. Recordar que sabemos eso. Y venimos a recordar que somos Dios. Y que esto es Maya. Y que venimos a ser felices. Porque somos infelices y nos separamos de Dios. Y no llegamos. Soy todos aprendices, ejecutores y maestros. Me acordé de un sabio que él mataba mucho a toda la gente para poder comer, Valmiki, y al final le preguntaron, después de tanto meditar, yo me voy con ustedes, y le dice, ok, y después de tantos años meditando se formó un poco de hormigas, se hormigas en el cuerpo. Dice, maestro, le dice el maestro, levántese. Yo, maestro, si yo soy un criminal, ya no es el criminal, se fue, ya no es, eso no está en ti, eres un maestro. O sea, ¿qué hay que ser un maestro? Bueno, expandir la conciencia. ¿Ok? ¿Y qué es expandir la conciencia? Los psicólogos de aquí, del occidente, leí anoche, lo hacen curaciones. Pero la expansión de la conciencia de los psicólogos aquí, ¿qué es? El psicoanálisis. Sacando ahí tu comportamiento y tu cosa y viéndote los ojos y ve cómo reaccionas. De afuera hacia adentro. Y en el oriente, de adentro hacia afuera. Ser experimentadores directos de la conciencia. Tener una experiencia directa. Eso es ser un maestro. ¿Cómo se logra? Bastante meditación. Bastante, los 8 pasos. Vamos a ver cómo estamos para la próxima clase. Para comenzar ¿cómo se llama? Los 8 pasos, el octuple paso de Patanjali. Vamos a ver cómo estamos. Tu única obligación en cualquier periodo vital consiste en ser fiel a ti mismo. Ayer, volviendo a leer esa cosa, dice el psicología, Yogi Psychology, dice, es que te ha dejado llevar por la sociedad. Y tú no eres lo que viniste a hacer. Vuelvo a repetirle, tu única obligación en cualquier periodo consiste en ser fiel a ti mismo. Ser fiel a otros o a otra cosa no solo es imposible, sino que también es el estigma del falso Mesías.
estás imitando a alguien. Es decir, búscate a ti mismo. No sigas a los demás. Los interrogantes más sencillos son los más profundos. ¿Dónde has nacido? Porque, por ejemplo, yo voy a Agua Clara ahora y voy a Pedregal después de unos 40, 50 años que no vivo. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Esto es Ramana Maharshi. ¿Eh? Tienes que preguntarte esas cosas. Para Paramahansa Yogananda decía, se podía meditar y decía, ¿qué hay detrás de esa oscuridad? Ayer les dije, hay oscuridad en su vida. Prenden la luz y se va la oscuridad. Sencillo. ¿Quieren oscuridad? Sigue en la oscuridad, no prendan la luz. Así. Plantéales de tiempo en tiempo y observa cómo cambias tus respuestas. Cada vez que tú buscas más, yo no soy el mismo que ayer, ni seré el mismo de mañana, porque estoy buscando cada vez más y busco respuestas allí. Enseña mejor lo que más necesitas aprender. Y esto es lo que estoy haciendo, aprendiendo más. Esto es la segunda vez que leo esto. Y la primera vez lo leí en inglés, no sabía que está en español. La belleza. Te voy muy callado, Richard, comentó Shimoda, como deseoso de entablar una conversación. Sí, respondí, y continuó leyendo. Si este era un libro escrito exclusivamente para maestros, no quería soltarlo. Igual que lo que estamos haciendo ahorita. No quiero soltarlo. Vive de manera tal que nunca te avergüences si te divulga por todo el mundo lo que haces o dices. Es decir, no te arrepientas de lo que haces. ¿Okay? Jamás en tu vida. Y es el segundo paso ayer de Esther Hicks. Recuerda que tu primera cuestión, ¿okay? Tu segundo es, existe un universo que te está dando eso, para que tú aprendas, no es nada, y esto para que nunca te arrepientas. Deja que lo sepa todo el mundo, no importa, pero es lo que te está diciendo el universo que hagas. Lo que haces lo dices, no, aunque lo que divulguen no sea cierto. ¿Cuántas cosas no han dicho a Sai Baba? Dios mío, siendo Swami. Inclusive leí una cosa hace como una semana, 2 semanas, de la BBC en Londres. Me han dicho que este programa no lo hagamos de Sai Baba, pero la BBC de Londres quiere divulgar todo lo que se conoce, sin esconder nada. Sairam. Es lo mismo que hicieron con Jesús, hasta que lo crucificaron. Dios mío, diciendo barbaridades de todo tipo. Y ahí tú oyes esa cuestión y dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? Tus amigos te conocerán mejor en el primer minuto del encuentro que tus relaciones ocasionales en 1000 años. Es decir, ser lo que debes ser, lo que eres, lo que realmente eres, no lo que los demás creen que eres. Sé, be happy. El encuentro con los vecinos el viernes, estuvimos ahí tomando un vinito ahí picando. Aparte de darle las historias de Pedregal y cuestiones de esas, yo hablé un poco de esto. Lo tenía ahí reciente. Y es bonito. La mejor forma de rehuir la responsabilidad consiste en decir, tengo responsabilidades. Imagínate. En realidad, debe ser. Tengo responsabilidad, tengo eso, ya eso es la mente. Porque eres el hacedor. Y el ego cree que es el hacedor. ¿Verdad? La psicología occidental. El ego es el hacedor, yo soy el hacedor. No crean en que existe alguien más arriba, llamado el ser, que hace todo. Si no, yo soy el hacedor, dice el ego.
¿verdad? Y como decíamos ayer en el Cotidiano Saibaba, las nubes se forman y tapan el sol, y se forman por el sol. Pero el sol vuelve a resplandecer cuando se va la nube. La misma cosa, el ser está allí, ¿sí? Está allí hasta que la mente se vaya y empieza a brillar. No te hago extraño en el libro, las páginas no están numeradas, es correcto. La primera cosa, búsquete la página tal. No hay números en la página. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque es como el I Ching. Agarra y búscate lo que dice allí. There is no such thing as a problem with a gift for you in your hands. Y eso lo vuelve a cerrar. No hay cosas tales como un problema sin un regalo para tus manos. O sea, los problemas son regalos que te están dando. Y tienes que verlo así. Y entonces no hay, porque si no me busca la página tal, entonces no respondió. Basta con abrirlo y encuentra lo que estás buscando. Porque eso es lo que estás buscando. Lo que te dé allí es lo que estás buscando. ¿Un libro mágico? No. Puedes hacerlo con cualquier libro, incluso con un periódico viejo, si lo lees con suficiente atención. ¿No has fijado nunca algún problema en tu mente y has abierto luego cualquier libro que tengas a mano para observar lo que dice? No. Bien, intento alguna vez para que veas. Lo intenté, cerré los ojos y me pregunté qué me sucedería si seguía junto a aquel extraño individuo. Una pregunta válida. Era divertido estar con él, pero no podía librarme de la sensación de que dentro de mucho tiempo le ocurriría algo nada regocijante, y yo no quería estar cerca cuando pasara. Es el final del libro. Ay, es tristeza. Igual cuando se fue Saibaba, igual cuando se fue Jesús, se fue Krishna. Pensando en eso, abrí el libro con los ojos cerrados y volví a abrirlo. Fíjate las cosas, cómo lo atraes. El pensamiento con los ojos dice esto: la criatura estudiosa que llevas adentro, el travieso ser espiritual que encarna tu auténtica personalidad, te guía por la vida. Es decir, se va a Don, pero queda Richard con el su ser. Eso es, se fue Saibaba, pero queda Saibaba internamente en nuestro ser. Inclusive Swami decía, no es bueno apegarse a mi figura física. Contémpleme en mi interior. No vuelvas la espalda a los futuros posibles, antes de seguro de que no tienes nada que aprender en ellos. Siempre gozarás de libertad para cambiar de idea y elegir otro futuro u otro pasado. O sea, tienes la libertad de cambiar todo, de escoger todo lo que quieras. Inclusive, tipo Superman, cuando Luisa Lane, ¿te acuerdas? Iba a caer al mundo, cambió el mundo del pasado y la agarró y la llevó. ¿Ok? Lo mismo Saibaba cuando dijo, dile a Howard Morford, dile a fulanita, a Elsie, que Howard murió, pero que yo iba allá cuando termine el discurso imagínate, y desde el discurso fue para allá, lo curó y volvió. Elegir otro pasado, pregunta aquí Richard, literalmente o figuradamente, o qué querrá decir eso. Creo que estoy un poco mareado, no sé cómo podía asimilar estas lecciones. Hay muchas cosas. Tú eres Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras, con práctica, un poco de teoría, mucha práctica. Lo que decía Swami Rama, le decía a Justin O'Brien, no te metas en esta cosa de mucha teoría, métete a la práctica. Respondió, necesitarás aproximadamente una semana y media. Sí, convéncete de que conoces todas las respuestas. Óyeme bien, conoce todas las respuestas y la conocerás. Yo conozco todo, yo soy Dios y yo voy a conocer todo. Convéncete de que eres un maestro y lo serás.
Nunca he dicho que quisiera ser un maestro. Es cierto, asintió. No lo has dicho. Pero conservé el manual y no me pidió que se lo devolviera. Ajá, igual como este libro. Ahora se los mando. Capítulo 5. Eso de modificar el pasado. A mí me lo han explicado varias veces y sigo sin entenderlo. Sin entender. ¿Dónde está el pasado? Es la pregunta. Pero lo que pasó no pasó, me fui. Lo que pasó, pasó. Pasó. Y tú lo recuerdas y todavía lo tienes si son karma, es karmachaya. Pues tú puedes cambiar karmachaya por algo bonito y lo pones aquí y lo cambias y bello. Es Y bueno. lo que uno recuerda es lo que cambió. Y lo que estás recordando es lo bonito, más nada, y eliminas todo el pasado. Puedes recordar cosas feas, por supuesto, pero la idea es cambiarlo. Claro, la idea es para cambiarlo para bonito. Para bonito. Decía la Chanti, I can fix it. ¿Okay? Yo lo puedo arreglar. Y lo arregla. Tú eres Dios. Ahora, si te quieres quedar en ese pasado, bueno, está bien, quédate. ¿No? Capítulo 5. Los agricultores del medio oeste necesitan buenas tierras para prosperar. Los aviadores errabundos también deben mantenerse próximos a sus clientes, deben encontrar campos situados a 100 metros del pueblo, campos cubiertos de pasto, de heno o de avena, de trigo, cegados hasta la altura de la hierba, despejados de vacas inclinadas a roer de la tela de fuselaje, próximos a una carretera con un portón para permitir acceso a la gente, alineados de manera que el avión no tenga que rozar en ningún momento los tejados de las casas, suficientes llanos para que el avión no se descalabre al rodar 75 kilómetros por hora, lo bastante grande para aterrizar y despegar sin peligro en los cálidos apacibles días de verano. Todo esto contando la autorización del propietario para volar por allí durante una jornada. Pensé en ello mientras enfilábamos hacia el norte un sábado por la mañana el Mesías y yo, viendo cómo los manchones verdes y dorados de la tierra desfilaban serenamente 300 metros más abajo. El Travel Air de Donald rugía junto a mí a la derecha y su pintura espejante reflejaba los rayos del sol en todas las direcciones. Un estupendo avión, pensé, pero demasiado grande para hacer acrobacias con mal tiempo. Pude llevar 2 pasajeros, pero también pensé el doble que un fleet y en consecuencia necesitaba mucho espacio para despegar y volver a posarse. Yo había tenido un Travel Air, pero finalmente lo cambié por el fleet, que puede aterrizarse en parcelas más pequeñas, mucho más fáciles de encontrar en las cercanías de los pueblos. Con él podía maniobrar en un campo de 170 metros, en tanto que el Travel Air necesitaba 330 por 100 metros. Si te atas a este individuo, pensé, te atas a limitaciones de tu avión. Es decir, él estaba, pero yo tenía esto, y cómo es esto, y cómo aquello. Si te atas a todo lo que tienes, no puedes trascender. Te quedas. Y efectivamente, apenas lo pensé, descubrí que estamos rebasando una preciosa pradera aledaña a un pueblo, una parcela de largo más de 300 metros dividida en 2. Una de las mitades había sido vendida sin duda al municipio y estaba ocupada por un campo de béisbol. Como sabía que el avión de Shimoda no podía aterrizar allí, incliné mi pequeña maravilla voladora sobre el ala izquierda, manteniéndome el morro hacia arriba y el motor parado, y me zambullí hacia el campo como si realmente llevara la pelota. Tocamos tierra algo más allá de la cerca a la izquierda del campo y nos detuvimos cuando todavía sobraba espacio. Solo había querido fanfarronar un poco, demostrarle lo que podía ser un flip bien piloteado. Un golpe a la palanca de gases me hizo vibrar para volver a remontarme, pero cuando me disponía a despegar, vi que el Travel Air se aproximaba para tomar tierra. Con la cola baja y el ala derecha levantada, parecía un cóndor majestuoso, virando para sentarse sobre el palo de una escoba. Es decir, cosas que Don podía hacer y él no podía hacer. Volaba bajo y muy lentamente y se me erizaron los pelos de la nuca. Estaba a punto de pensar una catástrofe. El Travel Air no pudo pilotearse a menos de 90 kilómetros por hora para aterrizar, porque se cala y termina convertido en una chatarra. Pero aquel biplano dorado y blanco se detuvo en el aire como un platillo volador.
Bueno, no quiero decir que se detuviera literalmente, pero no iba más de 45 kilómetros por hora. Un avión que se cala a 80, entenderme bien. Y así de frenado en el aire, se posó con un suspiro sobre el césped. Utilizó la mitad, quizás las 3/4 partes del espacio que yo había empleado para sentar el frit. Permanecí en la carlinga, mudo de asombro, mientras rodaba hasta donde estaba yo y aparcaba. Cuando desconecté el motor me quedé mirándole tontamente hasta que exclamó: «Has encontrado un campo estupendo, cerca del pueblo, ¿eh?» Nuestros primeros clientes, los dos chicos montados en una Honda, ya se acercaban para averiguar qué sucedía. «¿Qué significa eso de cerca del pueblo?», grité, venciendo el estrépito de los motores que aún reverberaba en mis oídos. «Bueno, está a 100 metros de él». «No, no me refiero a eso. ¿Qué me dices de ese aterrizaje en el Travel Air? ¿Cómo has conseguido aterrizar aquí?» Me hizo un guiño. «Magia». La Chanti. «Magic». La Chanti es la nieta. Pon tus manos así. Ahora lo pones así. Y lo ves lentamente. Sientes que te está un cosquilleo en las manos. Sí, la siento. Magic. Se decía, magia. No, Don, te hablo en serio. He visto cómo aterrizabas. Se dio cuenta de que yo estaba conmovido y más que un poco asustado. Richard, ¿quieres saber cómo flotan las llaves en el aire? Y cómo se curan las enfermedades, y cómo el agua se convierte en vino, y cómo se camina sobre las olas, y cómo se posa un Travel en 35 metros de hierba. ¿Quieres conocer la explicación de todos estos milagros? Me sentí como si me estuviera enfocando con un rayo láser. Quiero saber cómo has aterrizado aquí. Escucha, gritó a través del espacio que nos separa. Este mundo y todo lo que hay en él, ilusiones. Richard, ilusiones. Todo en él son ilusiones. ¿Lo entiendes? Esto es Dios, que está por encima de las ilusiones. No me hizo guiños, ni me sonrió. Fue como si estuviese súbitamente furioso conmigo, por no saberlo, y yo desde allí hace mucho tiempo. La motocicleta se detuvo junto a la cola de su avión. Los 5 parecían ansiosos por volar. Sí, fue todo lo que atiné a decir. Entiendo lo de las ilusiones. Los chicos le acosaron al momento pidiéndole un vuelo, y a mí me tocó buscar inmediatamente al dueño del campo y pedirle autorización para utilizar el Prado. Solo hay un modo de describir los despegues y aterrizajes que se realizó ese día el Travel Air. Decir que parecía un falso Travel Air, como si fuera en realidad un E-2 Cop o un helicóptero disfrazado de Travel Air. Por alguna razón, fíjate, uno se empeña a veces en la lógica y en las cosas, y no hay lógica allí, pues simplemente. Resultaba muy más fácil. Y Saibaba dice, caratico, no traten de entender cómo soy yo. ¿Okay? Disfruten, sean felices. Lo hago. Resulta mucho más fácil aceptar que una llave de 2 bocas flotara en el aire que mirar impacientemente cómo mi plano se levanta a vuelo con pasajeros a 45 kilómetros por hora. Una cosa es creer en la habitación cuando la ves, y otra cosa distinta es creer en los milagros. Seguía pensando en lo que Don había dicho con tanta vehemencia. Ilusiones. Alguien había dicho eso mismo antes, cuando yo era niño y estudiaba magia. Y ahorita le dije a Gustavo y a su mamá, a su mamá Chanti, la esposa, que la pusiera en una escuela de magia a la Chanti, que le fascina. Es lo que explican los predicadores. Nos advierten cuidadosamente. Mirad, lo que vais a pensar no es un milagro, no tiene nada de mágico. Es un efecto, es la ilusión de la magia. Entonces sacan un candelabro de una nuez y truecan un elefante en una raqueta de tenis. Con un súbito arranque de lucidez, saqué del bolsillo el manual del Mesías y lo abrí. En la página solo habían 2 oraciones. No existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don, un regalo. Busca los problemas porque necesitas sus dones. Es decir, eso que te aporta el problema. La solución, llegar a la solución del problema ya te da un don. Y ese te da un don, es un regalo
del universo. Decía Jerry Starrick, ustedes se quedan en el paso 1, que es las contrariedades de uno con otro y peleas y cosas de esas, y ahí se estancan. Van al paso 2. Ese problema te lo están dando el universo como regalo, y tienes que aceptarlo, ¿ok? Para que veas tus dones, para ver cómo se resuelven. No supe muy bien por qué, pero la lectura de ese texto mitigó mi confusión y seguí leyendo hasta aprenderlo de memoria. Todas las cuestiones son regalos. Todo lo que te pasa no es porque te buscas tú, sino el universo te lo pone para tu transformación. El pueblo se llama Troy, no estaban ellos, y su dehesa prometía ser productiva para nosotros como lo había sido el campo de Ferry. Pero en Ferry yo había sentido seguro, y en cambio aquí flotaba en el aire una tensión que no me gustaba para nada. Los vuelos que para nuestros pasajeros eran una aventura sin par en la vida, eran para mí una simple rutina, ensombrecida además por aquel extraño desosiego. Mi aventura era aquel personaje con el que volaba, la técnica increíble con que remontaba su avión y los argumentos enigmáticos que me había dado para explicar lo que decía. Los habitantes de Troy estaban tan poco pasmados por el milagro del vuelo del Travel Air como lo habría estado yo si al mediodía hubiera oído el repique de una campana del pueblo que llevara muda 60 años ignorando que era imposible que sucediera lo que estaba sucediendo. O sea, ¿qué es esto que estoy viendo? Gracias por el paseo, exclamaban. ¿Y por qué han elegido un pueblo tan pequeño como Troy? Y Jerry, tu granja no es más que grande que una caja de zapatos. Tuvimos una tarde muy activa, acudió mucha gente a volar y íbamos a ganar un montón de dinero. Sin embargo, algo empezó a decir dentro de mí que nos fuéramos de aquel lugar. En otras oportunidades he hecho caso a esa voz interior y siempre no he hecho caso y siempre lo he lamentado. Aproximadamente a las 3 de la tarde ya había repostado en 2 ocasiones, después de hacer tantas veces el viaje de ida y vuelta a la estación de servicio de Kelly, con 2 bidones de 20 litros de gasolina, cuando me di cuenta de que el Travel Air no había llenado su depósito ni una sola vez. Shimoda no repostaba desde antes de llegar a Ferry y yo hacía 7 horas, casi 8, que pilotaba sin poner a su avión ni una sola gota de combustible ni aceite. Y aunque sabía que era un hombre bueno y que no haría daño, volví a asustarme. El problema es ese, que si estás pensando que es imposible, te estás limitando, ¿ok? Y estás pensando con tu parte lógica, el cerebro izquierdo, pero no la parte derecha. Si estiras realmente la gasolina, reduciendo las revoluciones al mínimo y escatimando mucho la mezcla en vuelo, es posible mantener el Travel Air en funcionamiento durante unas 5 horas, pero no 8, con despegues y aterrizajes. Volaba sin pausa, viaje tras viaje, mientras yo vertía la gasolina en el depósito de la sección intermedia y agregaba 1 litro de aceite al motor, había una cola de gente esperando turno y él no parecía inclinado a desilusionarla. Sin embargo, le alcancé en el momento en que un matrimonio con su ayuda subía a la carlinga delantera. Procuré parecer tan circunspecto y despreocupado como pude. Don, ¿cómo marchas tus reservas de combustible? ¿Necesitas gasolina? Permanecí parado junto a la punta del ala con un bidón de 20 litros vacío en la mano. Me miró fijamente a los ojos y frunció el ceño, atónito, como si le hubiera preguntado si necesita aire para respirar. No, respondió, y me sentí como un bobo de primaria relegado al fondo del aula. No, Richard, no necesito gasolina. Me fastidió, sé algo sobre motores de aviones y combustibles. Muy bien. Entonces le espeté airadamente, ¿no quieres uranio? Rió y se distendió enseguida. No, gracias, llené el depósito el año pasado. E inmediatamente se metió en la carlinga y partió con sus pasajeros, repitiendo el despegue sobrenatural en cámara lenta. Primeramente deseé que la gente se fuera a su casa, después que vosotros partiéramos deprisa, con gente o sin ella, y finalmente que yo tuviera el sentido común necesario para salir de allí solo, sin tardanza. Lo único que quería era despegar, encontrar un campo vacío, lejos de toda ciudad, y sentarme a escribir en mi diario lo que me sucedía, tratando de descifrar su sentido. Hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, está buscando meditar. Permanecí fuera del fleet
Descansando hasta que Shimoda volvió a aterrizar, me caminé hacia su carlinga, azotado por la ráfaga de viento que despedía la hélice del potente motor. He trabajado bastante, Don. Seguiré el viaje bajando los lejos de las ciudades para descansar un poco. Ha sido un placer volar contigo, te veré pronto, ¿eh? No pestañó. Un vuelo más y te acompañaré. Esa persona está esperando. Acepto. Hay una persona ahí, lo va a dejar. El judío esperaba en un destartalado sillón de ruedas, ¿okay?, que había bajado por una rampa hasta el campo. Estaba contorsionado y crispado en el asiento como si hallara bajo los efectos de una intensa fuerza de gravedad. Pero había anunciado su deseo de volar. Había más gente alrededor, 40 o 50 pasajeros, algunos en sus coches, otros esperando afuera, y todas miraban con curiosidad, preguntándose cómo se la ingeniería Dom para pasar al hombre de la silla con silla de ruedas a la carlinga. Él ni siquiera lo pensó. ¿Quiere volar? El hombre del sillón de ruedas forzó su sonrisa torcida y asintió con un movimiento lateral de cabeza. Vamos, hágalo, dijo Dom, parsimoniosamente, como si se dijera a alguien que hubiera estado demasiado tiempo entre bambalinas y a quien le tocara entrar en una escena. Pensando retrospectivamente si hubo algún extraño en el episodio, fue la energía que habló Dom. Su don fue natural, es cierto, pero también imperioso, como si se pretendiera que el hombre se levantase y subiese al avión sin excusa. Lo que sucedió a continuación se desarrolló como si el hombre hubiera estado fingiendo y hubiese llegado a la última escena, después de la cual no había justificación para seguir representando el papel de tullido. Pareció una operación ensayada. La porosa fuerza de gravedad se extinguió, como si nunca hubiera existido, y él saltó del sillón de ruedas, medio corriendo, yo sorprendido de sí mismo, en dirección al Travel Air. Voló. Yo estaba cerca de él y le oí. ¿Qué ha hecho?, preguntó. ¿Qué ha hecho conmigo? ¿Va a volar o no volar?, le dijo Dom. Son $3. Antes de que despegue, por favor. Estoy volando, exclamó. Shimoda no le ayudó a subir a la carlinga, como acostumbraba a hacerlo con otros pasajeros. Los espectadores que se hallaban en el coche se apearon, circuló un fugaz murmullo y después se hizo un silencio atónito. Aquel hombre llevaba 11 años inmóvil desde el día en que su camión se precipitó desde un puente. El individuo saltó al interior de la carlinga como un niño que acabara de echarse encima una sábana para imitar un par de alas y deslizó hasta el asiento sin dejar de agitar los brazos como si fuera un juguete nuevo. Antes de que nadie atinara a hablar, Don accionó la palanca de gases y el Travel Air surcó los aires, describió una curva sobre los árboles y se remontó enloquecido. ¿Es posible que en un minuto coexista la alegría y el terror? Fíjate cómo es la mente. La alegría y el terror. Se sucedieron muchos minutos así. La gente estaba pasmada por lo que se podía definir como la curación milagrosa de alguien que se la merecía. Y al mismo tiempo sentí que cuando los dos bajaron ocurría algo muy poco grato. La multitud estaba apiñada a la expectativa, las multitudes apiñadas se convertían en turbas que no presagian nada bueno. Transcurría el tiempo, los ojos taladraban el pequeño biplano que volaba con placidez absoluta bajo el sol y se gestaba algo violento, presto a estallar. El Travel Air trazó 8 perezosos, una espiral cerrada, y luego apareció flotando sobre la cerca con un platillo volante espeso y ruidoso. Si Dom conservaba un poco de sentido común, dejaría el pasajero en el otro extremo del campo, volvería a despegar y desaparecería. Seguía llegando gente. Otro sillón de ruedas con una mujer empujaba velozmente. Don rodó la muchedumbre, hizo girar el avión para que el aire se quedara apuntando en dirección contraria y desconectó el motor. La gente corrió hacia el carlinga y por un instante pensé que arrancaría la tela del fuselaje para llegar hasta ellos. Fue un acto de cobardía, lo ignoro. Me dirigí a mi avión, accioné la palanca de gases y tiré la hélice para poner en marcha el motor. Luego subí a la carlinga, puse el free en dirección del viento y levanté vuelo. Cuando vi por primera vez a Donald Shimoda, estaba sentado sobre el borde de la carlinga, rodeado por la multitud. Viré hacia el este, luego hacia el suroeste, y al cabo de un rato descendí para pasar la noche en el primer campo extenso que encontré, con árboles y con arroyo del cual uno puede beber agua. Está lejos de toda la ciudad.
Ok, lo dejamos hasta aquí. Vamos al capítulo 6, página 33. ¿Okay? De 88, la próxima clase lo como conclusión, lo terminamos. Como conclusión, hay muchas cosas. No te enrolles la mente, sé feliz, ¿verdad? Tú eres Dios, tú lo puedes hacer todo y esto es 1000 cosas. ¿Ok? Eso de que somos locos. Recuerden a Swami. Tan fácil de que Bueno, pero eso hay que vencerlo. hay que vencerlo. Porque si no lo vences, te quedas en el aparato. ¿Ok? Vamos a tener fe. Vamos a hacer este ejercicio durante estas cosas. Mucha fe, mucho soham, yo soy Dios y me voy a ver en un sitio así como este, volando o como se llama, oyendo por acá, por allá, todas esas cosas, ¿verdad? Pero con mucha fe, con mucho optimismo, con mucho entusiasmo. Si yo soy Dios, yo puedo volar, ¿por qué no? ¿Ok? Y vamos a hacerlo y veremos los resultados. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Sairam, gracias por venir. Gracias a aquellos que nos escuchan por internet. Sairam.